Bien, pues buenas noches, Cuthberto y Mireya. Vamos a iniciar. Esperamos que nuestros compañeros nos alcancen en un momentito. Estamos ya en prácticamente las últimas dos clases. Esta clase tendrá que ver con el manual, como les dije, y la parte final del manual, que es como un instructivo para hacer misiones, quedará para que ustedes si lo aplican. Yo sé que tienen su propio sistema de misiones en su grupo de iglesias y está muy bien. No queremos, como dije siempre, cambiar la forma en que trabajan en las iglesias, que trabajamos nosotros, tampoco lo hemos cambiado, simplemente este es un manual de apoyo. Vamos a entrar en este tema, es ya un tema cortito, entonces vamos a ir trabajando en él para ver cómo podemos ir viendo lo que es el reino de Dios y cómo se incrusta en el trabajo de la misión. Es así como entramos en este tema de el punto G, que es la cultura del reino y cómo tenemos que trabajar en este concepto de la cultura del reino. Eh, Vamos a nuestro manual, después de que estuvimos hablando de lo que es la parte con los versículos bíblicos, donde veíamos algunos aspectos de las posiciones que eran principios bíblicos y las que eran formas culturales. La clase pasada, donde estuvimos hablando de contracultura y cultura, y subcultura y supracultura, todos esos elementos. La subcultura va hasta arriba, la cultura es lo que vivimos en el mundo y la contracultura es lo que el mundo o nos enfrentamos al mundo. En términos generales, estamos en una lucha constante con el mundo. En este sentido, el concepto del cristianismo entra en el mundo precisamente en este sentido de ir en contra del mundo. Ahora mismo podemos ir a un versículo bíblico, aunque no lo tenemos aquí en nuestro manual. Vamos a tomarnos tiempo para revisar esta parte de, de nuestros libros. Eh, y en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, y es el capítulo 2 donde vamos a ir viendo algunos aspectos. Eh, Dice, ya el capítulo 1 estuvo eh, pues revisado de alguna manera muchas veces, pero voy a empezar en el capítulo 2 para regresar luego al capítulo 1, porque normalmente nos sentamos eh, en el versículo que habla que todos 2:4, ¿no? Es el que más conocemos y vamos a ir viendo cómo rápidamente el Evangelio nos va llevando, el evangelista Lucas, perdón, nos va llevando en el libro de los Hechos a cómo tiene un plan para este trabajo. Y en el capítulo 2 dice, en aquel día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento, llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Estos versículos 1 y 2, 3 y 4 del libro de Hechos, capítulo 2, se refiere a lo que fue prometido anteriormente, lo que fue prometido anteriormente por él, que vendría el Consolador. Y en el capítulo 1 nos habla, regresamos, volteamos la página hacia atrás, le hacen una consulta a, al Señor. Es en el 1:6 donde vamos a centrar nuestros ojos, pero vamos a ver los primeros 5 versículos para entender de qué se trata esto. Nos habla Lucas que había un primer tratado. ¿De qué es este primer tratado? Es el libro de Lucas. Es decir, lo que nosotros tenemos como Evangelio de Lucas es el primer tratado que le escribe a este amigo de él, Teófilo,
Y ese segundo tratado es lo que él escribe como segunda parte de lo que fue el Evangelio. Se ha dicho algunos pues eruditos o estudiosos muy, a ver, ah, muy, no sé, aventuradamente, no quise decir equivocadamente, pero sí muy aventuradamente han dicho que como Teófilo quiere decir amigo de Dios, pues a lo mejor él estaba escribiendo a un supuesto que no era un amigo suyo. Sin embargo, históricamente los historiadores como Lucas tenían gente importante que les apoyaba y les daba su mesada para que ellos les estuvieran haciendo historia, para que ellos le estuvieran contando historia de lo que pasa. Es decir, no había Wikipedia, ni había Google, ni había alguien que nos dijera cómo son las cosas. Tenía la gente rica que quería ser informada, tenía que estar contratando gente que le escribiera acerca de la historia, le narrara la historia. Y posiblemente Teófilo era una persona adinerada que había contratado a Lucas para de esta manera estar enterado de lo que estaba pasando en la historia del pueblo judío. Así que dice en el primer relato, escribí, o Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido después de haber manifestado por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo después de haber, voy a cambiar de versión, permítame un segundo para leerla en la que lo conocemos más. Ahí está. Vuelvo a repetir la lectura esta era la 2015 que me gusta más esta. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es la palabra que estaba buscando ayer en la lectura pasada, que no encontraba. Las pruebas indubitables es que nadie puede refutarlas. Apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Subraya ahí antes del capítulo 4, que es el tema que nos corresponde ahora, el reino de Dios. Hablaba del reino de Dios, el reino. Y este reino lo manifiesta de la siguiente manera. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que fue lo que leímos al principio en 2:4, ¿no? De Hechos. Y vean ustedes ahí, en este momento, cómo ahí el versículo 6 nos dice algo muy interesante. ¿Qué nos está diciendo el versículo 6? Nos está diciendo algo que es lo que es el tema de nosotros ahora. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, había una pregunta, como cuando ya se va alguien y uno tiene la intención de decir, híjole, si se va ya no le voy a hacer esta pregunta que es importantísima. Les había dicho que él había venido antes del versículo 4, les había hablado acerca del reino de Dios. Entonces ellos estaban expectantes porque ellos sabían que el Mesías venía para restaurar el reino. El concepto de reino, ahorita lo vamos a platicar despacito, pero ellos sabían esto y entonces le hacen una pregunta. Y la pregunta es, Señor, coma, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. Es decir, el reino mesiánico que estábamos esperando será restaurado en este momento. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Fíjense, esta oración del 8 que repetimos está después de una punto y coma. Quiere decir que el punto y coma, la función gramatical del punto y coma, por lo menos como se estructuró nuestra Biblia Reina Valera,
o Casiodoro de Reina, eh, la traducción en la revisión 60, quiere decir ahí el punto y coma, quiere decir que lo que sigue es suplemento de lo anterior, es decir, lo anterior tiene mucha importancia. ¿Qué es lo que tiene mucha importancia? Les dice, no os toca a vosotros saber lo que el Padre, los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no les toca, pero pero es, hay algo que sí les toca, es algo que sí van a vivir y tiene que ver con esta restauración del reino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Punto y aparte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando en este momento de que el reino, la cultura del reino, el reino de Dios, tiene que ver con algo que es el tema central de lo que vamos a estar hablando durante 4 horas, bueno, el tiempo que estemos hablando durante estos últimos momentos de la clase de misiones. Porque la misión, ¿cuál era? Y ahí está puesta la misión. La misión era restaurar el reino a través de llevar el poder del Espíritu Santo en ser testigos de él. Esto es lo que es la misión, ser testigos de él. Ahí está encerrado en esos palabras que Lucas pone por el Espíritu Santo, en el mandato que les da a ellos. Jesús les da un mandato. No les toca saber cuándo será esto de la restauración del reino, pero el reino está en proceso. Es decir, es el primer tema que tenemos que ver. El reino no ha dejado de estar presente en la vida de los cristianos desde ese momento de la venida del Espíritu Santo. Pero es un reino que ya está aquí, pero todavía no está aquí. El ya, pero todavía no. Así se llama este tema en teología, el ya y el todavía no. Y en ese ya nosotros tenemos una función que cumplir. La misión que cumplir es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, proclamar el reino de Dios. ¿Pero qué tipo de reino proclamamos? Pues el reino que tiene la cultura del reino. ¿Qué es la cultura del reino? Bueno, la cultura del reino es lo que Jesús o la mayoría de los cristianos a través de los siglos han experimentado en una manera práctica como cómo vivir la vida cristiana en cada momento de nuestra vida. Si bien es cierto, aparentemente lo que está ahí en Hechos capítulo 1, cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? No es suficiente para establecer una ruta crítica, llamamos, en una acción. No estamos diciendo qué van a hacer. Dice, ¿qué vamos a hacer? Espérate, no te vayas, restaurarás el reino, ¿cómo lo vas a restaurar? ¿A quién vas a dejar encargado? Pues a ustedes. ¿Qué haciendo? Siendo testigos en Jerusalén, en Judea hasta el último de la tierra. Y siendo testigos de qué cosas, de lo que yo enseñé, siendo testigos de lo que yo les he hablado. ¿Y de qué les había hablado? Pues lo que conocemos, que relató Mateo en algo que conocemos como el Sermón de la Montaña. La cultura del reino se encuentra encerrada en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Por eso, a lo largo de la historia del cristianismo, los grupos de avivamiento que han tenido un impacto profundo sobre la vida de la iglesia para llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, la mayoría de estos grupos se han basado en la lectura del libro de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Hay un libro, el cual vamos a estar revisando durante estas 2 semanas que nos quedan de misiones antes de que vaya y tome otro tema que tiene que ver con el reino también. Vamos a tocar el tema de cómo establecemos el reino en las generaciones. La pastoral generacional es el siguiente tema que vamos a tomar, es decir, cómo hago misión en mi iglesia, en mi comunidad de fe, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres. Es decir, cómo estoy haciendo esta misión se va a basar precisamente sobre el concepto concreto que tengamos del reino de Dios. ¿Cuál es la cultura del reino?
¿Cómo es esta cultura del reino y en qué está establecida? Pues está establecida sobre estos principios. Los principios básicos de establecer la cultura del reino están claramente en estos pasajes. Ahora, un buen libro cristiano o un buen libro escrito por un cristiano, dicho en una manera más correcta para no confundir a las personas, un libro escrito por un buen cristiano es el libro de alguien que ya les mencioné en la clase pasada. Dije que en el concilio que les dije donde había habido las misiones, Lausana, dijimos que era el concilio de Lausana, esta convención de Lausana había hablado sobre que era necesario hacer misión, porque antes, recordando un poco, no se hacía prácticamente misión. Se esperaba que las iglesias crecieran por, porque las familias crecían y pues no, así no íbamos a alcanzar al mundo nunca. Entonces, cuando hubo este concilio de dos personas que lo llamaron, los dos, bueno, había varios, pero los dos más reconocidos era un evangelista que su nombre era Billy Graham, dicen los americanos, y el otro era este señor que es John Stott. John Stott, siendo inglés desde muy joven, se involucró en el ambiente estudiantil y empezó a tratar de convencer a los muchachos que debían evangelizar y llevar el evangelio a su propia Jerusalén, ¿verdad? Es decir, a su propio lugar o entorno donde ellos vivían, en las universidades. John Stott empezó este trabajo de tal manera que él publicó esta cultura del reino en un libro que es ya todo un libro, que es todo un fenómeno de escribir acerca de esto. Este libro es el libro que tiene por título El Sermón del Monte y su subtítulo es Contracultura Cristiana. Este libro es de John Stott y vamos a estar hablando de él prácticamente 2 semanas completas. Lo menciona el manual a vuelo de pájaro, pero me parece que sí vale la pena mucho darle una revisada a esto en vez de meternos a lo que tiene el manual, que es como técnicas para hacer un trabajo de evangelización en el mundo, porque pues ustedes ya tienen, en el caso del movimiento de ustedes, ya tienen todo un programa de evangelismo y de misiones que no debemos estar como preocupados por esa parte, pero sí preocupados porque lo que llevemos sea precisamente la cultura del reino. Ahora, para hablar de este libro, introducirlo, tenemos que decir, en primer lugar, que es un libro que desglosa todo el sermón de la montaña y tiene sus puntos de vista muy particulares, muy interesantes, pero particulares, pero nos dejan ver algo en sí. La teoría o la hipótesis que presenta John Stott en este libro es que todo lo que hacemos los cristianos no lo hemos hecho bien porque no estamos como dispuestos a entrar en la cultura del reino de Dios. Estamos ahí como atorados en esta parte de no entrar con la cultura del reino en nuestras propias vidas. Y no nos volvemos contraculturales. Ya no explico de nuevo esta parte porque ya la expliqué en clases pasadas, pero si no lo tiene, revise los videos para que entienda lo que es la supracultura, la cultura, la contracultura que choca y las subculturas que se dan en el mundo. Entonces, en este sentido, este libro que habla del Sermón de la Montaña es muy interesante y durante este tiempo lo estaremos analizando y primeramente lo analizaremos a través de cómo el reino de Dios es el mundo entero. El reino de Dios, lo que él planeó era tener el mundo entero como su reino. Él no pensaba ceder el reino a otra potestad, a otra fuerza que no fuera el reino de Dios. Pero desafortunadamente la mundanalidad, el egoísmo, la humanidad misma, ¿verdad? En Adán y Eva, toman un camino equivocado. Entonces, este reino, que por cierto la palabra reino en el griego
tiene que ver con esto que es la palabra Basilea. Hay un lugar en Suiza que se llama Basilea, y Basilea tiene una importancia muy importante. Es un cantón suizo porque era un refugio de protestantes. La palabra Basilea era como un reino, la palabra reino, que era territorio. Constantemente nosotros utilizamos en la iglesia cristiana la palabra reino de Dios, pero para la gente es un tanto cuanto difícil entender lo que es el reino, porque reino significa un territorio, y en ese territorio había un rey que tenía dominio sobre la vida de todas las personas y eran sus súbditos. Es una cuestión que ya no está presente en culturas democráticas como las del mundo occidental, en esta lucha por gobernarse a sí mismos como hombres o como seres humanos. El reino, el concepto del reino de Dios es el concepto de un reino que Dios domina y establece donde todos obedecen a Dios. Sin embargo, esta Basilea no ha sido posible en este mundo, sino es un reino que tiene que ver con una aspiración de Dios de establecer su reino. Por eso en el libro de los Hechos dice, les habló acerca del reino de Dios, dice. Y luego les dice, ya me voy, no te vayas, espérate poquito, dinos, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? La palabra que utiliza ahí es esta palabra precisamente Basilea. ¿Qué quiere decir? Reino, ¿verdad? Entonces, la palabra Basilea, aquí se las pongo, es el reino que tenemos que llevar como misioneros, como evangelistas a todo el mundo. Eso es lo que tenemos. Ahí está la palabra con sus letras en español, y es esta palabra basilio, basilio, ¿verdad? Es la palabra basilio, la palabra que tenemos ahí. Y lo que vamos a hablar durante este tiempo es sobre este libro de la cultura del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que llevar la cultura del reino. Ya sea que predique en mi Jerusalén o que predique en lo último de la tierra, no voy a llevar ni mi religión, ni mi política, ni mi cultura, ni mi forma de tomar café. Lo que voy a llevar es la cultura del reino. Por eso tenemos que meternos mucho en lo que es la cultura del reino para entender realmente qué es la cultura del reino. Vamos a adelantar un poquito hoy acerca de la cultura del reino, y ahora sí vamos al manual. Por favor, en nuestro manual es la página, pues no alejé mi manual de aquí porque hice limpieza aquí, pero es seguramente la página 26, donde está la letra G de la cultura del reino. Estamos ya terminando todas las letras que hemos avanzado de esta unidad que era larga, es la unidad 7, comunicación transcultural. El tema transcultural es bastante denso de manejar, pero creo que ya la charla nos ha llevado, nos ha encaminado a saber de qué se trata, y ahora después de ese ejercicio que estuvimos haciendo interesante sobre lo que son los principios bíblicos y las culturas de la forma cultura del mundo, introducimos la parte de la cultura del reino, porque realmente lo que nosotros tenemos que promover es la cultura del reino. Dice, la cultura del reino. Vamos ahí a nuestro manual y vamos a ver qué dice el escritor y teólogo cristiano John Stott. Este es este que teníamos acá. Por ahí está. Este escritor John Stott habló de una contracultura cristiana. Su libro, el subtítulo del Sermón del Monte, su subtítulo es Contracultura cristiana. La cultura del reino está sustentada por los valores del reino que reflejan los principios bíblicos. Esto es muy importante. Esta cultura del reino está sustentada por los valores bíblicos que sustentan los principios que están ahí en la Biblia, pero como dice John Stott, estos principios son contraculturales porque la cultura no los va a ver de esta manera.
vamos a ver en las lecturas que vamos a estar haciendo cómo él, por lo menos en la parte que menciona del sermón de la montaña en las bienaventuranzas, ¿verdad? Este Basilio es pariente de este amigo de nosotros que se llama Macario, que quiere decir bienaventurado, hablando palabras griegas, y Macario, el bienaventuranzas, son bienaventurados los que parece que en el mundo no son bienaventurados. Una de las partes que toca muy importante es, por ejemplo, los pobres en espíritu. Es una cuestión complicada ahí, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? O sea, felices los que lloran es toda un choque, porque la cultura del mundo nos habla de otros valores, porque ahí hablamos de los valores del reino, unos valores que son totalmente alejados de lo que es el reino de Dios. Y esos valores están fundados sobre el egoísmo, sobre el pecado, sobre la violencia, por eso dice él, bienaventurados los pacificadores, los hacedores de paz, los que trabajan por la paz. Y luego ya viene toda una práctica que toma de algunos versículos más adelante, una práctica de cómo se vive esto, ¿no? Entonces, ahí seguimos. Ahora viene una palabra que no es muy común, pero que tenemos que explicar aquí. Y voy a dejar aquí el letrerito para que no nos estorbe. ¿Y qué es la palabra que sigue ahí en el siguiente párrafo? Es la palabra cosmovisión. Esta palabra sí la tenemos que ir analizando. ¿Qué es la cosmovisión? Ahí nos lo dice adelante y vamos a ver si está de acuerdo con el tío Google. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión está formada, es decir, la cosmovisión no es una cosa como un vaso, como un mouse, no es una cosa como un pastillitas, no. La cosmovisión está formada, es decir, es un conjunto de cosas. La cosmovisión está formada por creencias sustentadas por relatos sobre el origen del universo, ¿verdad? Esta es la cosmovisión. Es decir, esta cosmovisión tiene que ver de dónde vienen las cosas. El mundo invisible, los poderes ocultos, cómo interactúan positivamente en esos poderes. Es decir, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es exactamente por qué vemos el mundo como lo vemos. Es decir, cuando yo estoy aquí sentado y suena una sirena de policía en la calle, yo tengo una cosmovisión, es decir, un sentido de lo que está pasando alrededor mío. Y ese sentido está basado en la experiencia propia que tengo. Ahora, la cosmovisión tiene una parte más profunda, ¿verdad? Voy a nada más mencionarla, ni siquiera escribirla, porque no le toca a este curso hablar de este tema, pero constantemente en el estudio de teología lo vamos a ver, es la cosmogonía. La cosmogonía es de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro origen? Un escritor de origen de familia cristiana, le entrevistan en televisión, en canal de TV Azteca hace algunos años, y él se declara que cree en Dios. Él, como representante de los intelectuales mexicanos, se declara que cree en Dios, y la entrevistadora le pregunta, ¿y cuál es la prueba de Dios? Y él dice, el lenguaje es la prueba de Dios. O sea, el que seamos capaces de articular pensamiento es la prueba de Dios, dice este hombre que no mencionaré ahora su nombre, que se llama Carlos, y no lo mencionaré. Y este señor está diciendo ahí en esta entrevista algo muy interesante. ¿Cuál es esta prueba de Dios? Esto le llamamos la cosmovisión, la cosmogonía. Es decir, este señor ve todas las cosas con esos lentes. Dios existe. Dios está presente en la humanidad.
Ahora, esta presencia en la humanidad de Dios también tiene diferentes perspectivas. Es como, yo creo en Dios, pero como el relojero que pone a andar un reloj y lo deja ahí para que funcione y no se mete, o como un Dios que está vivo, presente en nuestras vidas. Como dice Pablo a los Gálatas, Dios conocieron, ya que conocieron ustedes a Dios, o más bien que Él nos conoció a nosotros, es la presencia misma de Dios que dice que Dios se hace presente en el tiempo del hombre cuando dice venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer. ¿Para qué? Para destruir las ataduras que el hombre se había hecho en un concepto de religiosidad, de falta de concepto de Dios presente en su vida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es una cosmovisión donde Dios está presente en mi vida. No es una idea, sino está presente en mi propia vida. Regresemos ahora al manual. Toda comunicación del Evangelio debe prever la cosmovisión del oyente, es decir, ¿qué cree el oyente de Dios? O sea, no va a aceptar a Dios si no cree en Dios, o si su cultura, su forma de pensar no le está dando para esto. Es decir, ¿cuál es la cosmovisión de cada uno? Porque aquí entramos al punto donde hay diferentes maneras de ver el mundo. Ahora mismo, nosotros por lo menos a mí me parece, si no quiero entrar en política, pero a mí me parece que nuestro país se dio cuenta, no es que lo hayan dividido, se dio cuenta que había dos posturas políticas, ¿verdad? Una estaba a la derecha y otra estaba a la izquierda, ya estaban divididas, pero al final nos dimos cuenta de esto, que había dos colores, ¿verdad? El anaranjado y el verde. Y que estos dos colores, pues no se pueden mezclar, son distintos, son independientes. Es decir, cuando nosotros hablamos de una cosmovisión, estoy hablando precisamente, regresemos, es la forma de creencias sustentadas por relatos sobre el origen del universo. Esto es una cosmovisión, pero también hay cosmovisiones en cuanto a lo que yo pienso que debo o cuál es el propósito para estar en esta tierra. De tal manera que pasamos entonces a entender que toda comunicación del Evangelio debe prever la cosmovisión del oyente. Si la cosmovisión del oyente no es reemplazada por la cosmovisión bíblica, se produce indefectiblemente el sincretismo, otra palabra que aquí nos trae, porque es este problemita de aquí. Esta ecuación que tenemos aquí es precisamente el problema de nuestra hermosa y querida nación. Sincretismo. Produce indefectiblemente, sí o sí, ¿verdad? Produce algo que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, lo platicamos así, ya que estamos aquí, unos pocos en confianza, en lo que vendría a ser, y ya con esto dejo mi presentación de pizarra y paso perdón, a conversar con ustedes. El sincretismo vendría a ser cuando yo traigo el evangelio, pero digo, mira, pues el evangelio habla de que hay un Dios que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero como tú tienes la idea de que los dioses son cualquier cosa, entonces te lo voy a explicar con peras y manzanas y te voy a decir que pues tienes razón a la mejor. Puede ser que sí, que los dioses sean personas como nosotros. ¿Y qué tal si se nos aparece por ahí tu diosa encarnada en la mamá del Señor Jesús, que nosotros veneramos porque es pues de donde viene nuestro Señor? Tenemos este especial lugar para le llamamos los cristianos la bienaventurada María, ¿verdad? Entonces, yo te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué tal si se pone
se encarna de esta manera y se hace morenita. ¡Wow! Ahí estamos en este momento hablando de lo que se llama sincretismo. Estamos entrando a lo que sería el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Pues es cuando se mezcla. Y se mezcla, doy la bienvenida a los que no había visto porque estaba en un formato de pantalla más pequeño. Bienvenido Arturo, la pastora Emilia ya estaba, Fernando, bienvenido, Pastor Abel, Pastora Belén, muy bien. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿qué es el sincretismo? No es llevar la verdad del Evangelio, sino adaptar algunas cosas del Evangelio de lo que tenemos ahí. En otras palabras, es decir, cedo por no pelear, convengo por no pelear. En otras palabras, es lo que a veces tenemos como gran peligro en la iglesia cristiana evangélica mexicana, porque venimos de una cultura sincretista, una cultura donde los pueblos originarios no fueron evangelizados o llegaron a decir, tengo otra convicción de fe ahora diferente, sino mezclaron las dos ideas del mundo y llegaron al valor del sincretismo. Muchos serán los cristianos de formas, pero su cosmovisión todavía incorpora valores paganos y contrarios a Cristo. Y el sincretismo no solo se da en la adoración a un centro religioso que se encuentra en la villa, en la Ciudad de México, en la delegación no sé cuál, o la demarcación, como se llame ahora, sino se da precisamente en esta frase que es muy interesante. Muchos serán los cristianos de formas, pero sus cosmovisiones todavía incorporan valores paganos y contrarios a Cristo. Por eso, cuando revisemos hoy y la próxima clase, este texto de Stott sobre ser contracultura, llegar a ser contracultura, pues nos va a empujar a decir, carambas, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque son parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura. Y es ahí donde a veces yo he pensado que la lucha que tenemos es con la cultura que se está metiendo a la iglesia. Mucho, y lo he dicho muchas veces, qué triste que mucha de la cultura del mundo esté tan presente en la iglesia. Y lo vemos como algo normal, como algo que viene de moda. Y ahí es donde tenemos que tener mucha precaución. No se trata de pelarnos a rapa, ¿verdad? Ya compraron su rasuradora, pelarnos a rapa, ponerse una túnica para ser diferentes. No, es asumir los valores de la cultura del reino en sus principios básicos y que esas formas de la cultura del reino rijan nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra forma de vivir de tal manera que el mundo se dé cuenta de que somos testigos de Cristo. Él nos llamó en Hechos 1, capítulo del versículo del 1 al 6 y en 2:4 a ser contracultura para llevar a todas las naciones el reino de Dios. Dice, les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Es decir, ellos escuchaban al Dios vivo en sus propios lenguajes. Nosotros tenemos que dar a entender. No les decían, sí, lo que ustedes piensan los babilonios está bien. Lo que ustedes piensan en Egipto está bien. No, decían, este es el Dios verdadero. Esta es la cultura del reino. Es a lo que estamos llamando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues nos queda una tarea y es parte de nuestro trabajo. ¿Alguien tiene ahí en voz viva de ustedes este ejemplo que está en negritas y ahí al centro para llamarlos de atención? Este ejemplo esto es duro, pero es parte de lo que yo digo que es la cultura del reino, ¿no? Y que cómo se está metiendo. ¿Alguien lo puede leer de los que estén ahí con micrófono y manual a la mano? Estamos en la página. A mí, maestro. Adelante, Amén, adelante. maestro Anaúl. Cualquiera de los dos, Humberto.
Ok, dice, ejemplo, el grupo evangelizado teme más a los espíritus que a Dios. ¿Qué lugar ocupa el Señor en sus vidas? ¿Están dispuestos a obedecer y creer que Él está por encima de todo principado y potestad maligno? Eso está ahí con negrita. ¿Por qué decimos que es cultura del mundo? Porque en nuestros pueblos originarios había algo que era en este sentido. Todo estaba lleno de espíritus y en esta taza había un espíritu, en estas pastillitas que traje para el ejemplo había un espíritu, en este celular había un espíritu, en esta cartera ya no había dinero, sino un espíritu, y todo tenía que ver con esta parte espiritual de la vida, así veían la vida. Se llama animismo. Ahora, el animismo. Perdón, profe. ¿En Sí, qué página estamos? estamos en la página, déjame traer mi manual, según yo estamos en la 25, después de los cuadritos que vimos de las partes que eran de lo que era cultura, lo que era cultural en los versículos que estuvimos revisando. Es como una tabla de Excel. Si alguno le ayuda, por favor, al pastor a ver. Maestra, en página 26, maestra. 26, perdón, sí, 26. Es que como yo Gracias. notas aquí estoy movido. Entonces, página 26, ahí a la mitad la letra. Entonces les decía, esto es, fíjense bien, cómo veían los pueblos originarios al mundo. Ahora, ¿eso es una realidad? Sí. Eso es lo emocionante de esto. Que los pueblos originarios estaban viendo una realidad. Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual está dominado por demonios. Pero la gran noticia es que Jesús los venció en la cruz del Calvario y no tienen ya que ver con nuestra vida. A mí no me interesa que el vecino de arriba tenga chamucos, que el de al lado tenga chamucos, que el de atrás tenga chamucos. No es parte de mi vida espiritual. Mi vida espiritual tiene que ver con otra relación diferente, como dice aquí lo que nos acaba de leer. Mire ya, ¿qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Eso es lo importante. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Estoy dispuesto a creer y obedecer que Él está por encima, porque aquí viene otra cultura del reino muy difícil de quitar de nuestra cabeza. Esta cultura del reino, aquí voy a detenerme en esta, antes de seguir ahí con la clase, pero esta cultura del reino tenía que ver con algo que se llama, el mundo está dividido en dos partes para los griegos. El mundo de la obscuridad, que representa el mal, y el mundo de la luz, que representa el bien. Y estos dos mundos para los griegos, para la cultura helénica, para la cultura griega, están en constante pugna y lucha, y el que va a prevalecer es el donde haya más luz o más oscuridad. Este concepto filosófico es un filósofo, no lo voy a mencionar, Plutonio, era un concepto que influyó mucho sobre los filósofos griegos y influyeron sobre la forma que se veía el cristianismo. De alguna manera este concepto está por ahí en el concepto que me parece que Juan maneja sobre la luz del resplandor de Dios en Primera de Juan. Sin embargo, Juan, guiado por el Espíritu Santo, hace una aclaración muy importante. Dice que la luz y las tinieblas sí están en lucha, pero Dios tiene predominio y nosotros somos luz porque Él está en luz. Es decir, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Es decir, este concepto está ahí presente, este concepto filosófico, pero al final nos da una experiencia de traslado a un reino, no de lucha entre reinos. Es un concepto de estar bajo una luz, bajo una luz, no el concepto de lucha. Y este concepto de lucha
sigue siendo en nuestra cultura un gran problema, sobre todo en algunas partes del mundo, como África, como Asia y como América, que tiene que ver con los pueblos originarios, donde había un concepto de lucha entre el bien y el mal. Entonces, el gran problema es llegar a pensar que entonces, ¿quiere decir que el diablo puede ganar alguna vez? ¿Eso es lo que dice la Biblia? O al final dice el enemigo, la muerte, el diablo fue echado y destruido completamente. ¿Creemos en la Biblia o pensamos que sí hay una posibilidad? Sí hay una posibilidad. Este concepto es un concepto filosófico de la lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Y este concepto nos sigue afectando mucho en nuestra forma de leer y ver la Biblia porque tenemos esta cosmovisión. El siguiente párrafo que tenemos abajo, antes de llegar ya a las conclusiones y pasar al tema, dice, ¿alguien me puede ayudar con este parrafito abajo de lo que leyó por ahí Mireya hace un momento? Es un parrafito chiquito, nomás de 3 renglones. Bueno, yo lo voy a leer, aquí lo tengo, y luego ya me ayudan con el de abajo para que se ubiquen. Dice, la comunicación eficaz del Evangelio debe contemplar un plan de transformación de cosmovisión, es decir, tenemos que cambiar la forma de pensar de las personas. Tenemos que cambiarle los anteojos, porque si siguen con los mismos anteojos, van a tener una serie de problemas doctrinales muy fuertes. De hecho, cuando hacemos un pequeño análisis de las religiones de nuestra modernidad, donde han caído en herejías que los llevan inclusive a suicidios, como en Estados Unidos, como los davidianos, o formas de pensamiento extremo como aquí tenemos a los aronitas o los que siguen a un profeta Aarón, aquí en la región de Jalisco. Todos ellos, la clara desviación de la doctrina es que trataron de adaptar la doctrina a su propia forma de pensar y no cambiaron su forma de pensar a la doctrina bíblica. Es decir, cuando yo quiero adaptar lo que yo pienso, lo que yo creo, a mi doctrina tengo un problema serio con esto. Entonces, vean ustedes como aquí dice, la cosmovisión eficaz del Evangelio debe contemplar un plan de transformación de la cosmovisión. Para ello debemos ser capaces de construir una cosmovisión bíblica. Lo que vamos a tratar de hacer en la próxima clase es construir una cosmovisión bíblica básica en referencia a lo que nos dice John Stott en su libro. Yo sé que el curso no es para estudiar entre semana ni nada de esto, pero sería muy beneficioso que el libro que les mande y los pasajes que vamos a ver, que yo voy a revisar, no tienen que haberlo leído para estar en clase, pero si les dieron una revisadita, estaría bien por esto, ¿no? Entonces, construir una cosmovisión bíblica que reemplace la cosmovisión pagana. Y cuando veamos esto, vamos a ver que pues este es parte, ¿no? Y el ejemplo que puso es muy duro, porque una cosmovisión pagana es esta cosmovisión donde yo estoy tan preocupado y esto es terrible. Yo comentaba el domingo en nuestra reunión de iglesia con el grupito que estábamos, que dio el sermón, el que está haciendo la pastoral ahí, y cuando me preguntaban sobre el versículo X que estuvimos tocando, yo les decía que una de las cosas terribles de este pasaje que estuvimos viendo de Monseñor Fares, que Dios le contestó la oración. Decía, una cosa es que adaptamos esto a nuestra forma occidental de ver la prosperidad y la economía. Y este concepto que estaba ahí estaba totalmente distinto. Entonces, la cosmovisión que hacemos, ¿verdad? Inclusive hay un libro famoso que se basa en estos pasajes para hacer toda una teoría de lo que debe ser la vida de los pueblos de Dios.
que no tiene que ver en nada con la forma que Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, enriquecernos, que tiene que ver más con la ambición, que tiene que ver más con el poder que con otra cosa. Entonces ahí es donde yo les decía, ahí está lo peligroso, cuando no quiero estar sustentado en el amor de Dios. Cuando en la Biblia dice, le permitió extender sus dominios, ¿verdad? Pues es claro que para este hombre extender su territorio significaba seguridad en Dios, en que Dios le iba a proveer, ¿verdad? Y en nuestro occidente no es así, o sea, en este tiempo, en nuestra cultura, no es así de ninguna manera. Yo sí digo, ahora voy a aumentar mi cuenta de banco, que ahorita tiene 3 ceros, ¿verdad? Un 1 y 3 ceros, mi capital ahorita en el banco, lo voy a aumentar no a 3 ceros, sino a 30 ceros. No estoy pensando naturalmente en que esto me va a dar una confianza en Dios, sino me va a dar una confianza en el número de ceros. Confiar en Dios es con los 3 ceros o con los 30 ceros. Lo que proviene de Dios es de su mano y es para el reino de Dios. Esa es la diferencia. El problema de la cultura del mundo es que nos han enseñado que debemos tener, y no importa lo que tengamos que hacer para tener, ¿verdad? El fin justifica los medios, y esto es terrible. Esto es realmente terrible. Por eso en la actualidad estamos hablando de la ética en los gobiernos y en las formas de tomar decisiones, porque antes no se tomaba este concepto. ¿Qué era lo primero? Yo, después yo y siempre yo, eran los conceptos, ¿no? Entonces, por eso, hace unos años fue terrible, y no porque sea el gobierno de ahí, sino porque les tocó esta situación a ellos. Un gobierno al norte de nuestro país, no me acuerdo cómo se llama el país, que está al norte de nosotros ahora, tomó la decisión de unos prisioneros de guerrilla que tomaron en un país que está al sur de nosotros, no digo cuál es el país, eh, tomaron la decisión de inyectarlos con sífilis y enfermedades venarias para ver si funcionaban los medicamentos que habían inventado en personas. Ya habían hecho pruebas en animalitos y ahora lo hacían en personas y toman esta decisión. Qué decisión tan terrible, ¿no? ¿Y cuál era su cosmovisión? Pues que estemos bien nosotros. ¿Sí me explico? O sea, la finalidad, por eso, el fin justifica los medios. Cuando el fin justifica los medios, entonces estamos en un problema. Es decir, lo que yo quiero es egoístamente estar bien, lo que yo quiero es tener amor, tener dinero, tener paz, tener gozo. Entonces, sobre quien tenga que pisar, no importa. Ahora, no estamos hablando de una actitud de un gobierno de una idea comunista. No, 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 no. Estamos hablando de algo más profundo, de algo espiritual, de una relación con Dios, fíjense bien, donde la prosperidad se comparte. Es diferente a decir donde el dinero se reparte, ¿no? Esa es otra cosa. Eso ya es una idea que nunca va a funcionar porque no sirve para nada, ¿verdad? Donde la prosperidad se comparte. Es decir, yo comparto la prosperidad con todos en el sistema de vida que me toca vivir, en el país donde me toca vivir, pero yo comparto esa prosperidad. Entonces, esta situación nos lleva al siguiente punto, en este ejemplo que vemos aquí. Dice, comunicar el evangelio de la cruz de Cristo. Aquí voy. Todo esto lo estaba diciendo por el siguiente párrafo. Déjenme ver, ya me perdí. La comunicación eficaz, ok, sí, es esta parte, sí va esta parte que viene aquí. Vean ustedes. ¿Alguien tiene este parrafito del siguiente? Para explicar algo de la posmodernidad. Para nuestra cultura posmoderna.
Antes de conclusión, el parrafito antes de conclusión. Si alguien lo encuentra, me ayuda a leerlo, les agradezco. Sí, pastor, se lo leo. Gracias, Arturo. Para nuestras culturas posmodernas, también la predicación del Evangelio presenta un gran desafío. El escritor y el profesor Juan Cruz, en su libro Posmodernidad, plantea la cuestión: el Evangelio ante el desafío del bienestar, un estudio de la filosofía posmoderna y la proclamación del Evangelio en tiempos actuales, comunicar el Evangelio de la cruz a las personas que buscan una almohada, desafiarles a negarse a sí mismo a personas que buscan una vida lo más placentero posible. Ahí es, cómo presentar el evangelio donde vivimos en una etapa que se llama la posmodernidad. Explico un poquito esto porque suele ser interesante y nos va a pasar por encima la planadora y como siempre he dicho, los evangélicos llegamos tarde a las discusiones, ¿no? Todavía hace unos 5 años me tocó saber que había una conferencia para hablar en contra del comunismo. Yo decía, pues eso ya no existe, ¿por qué vamos a hablar en contra de algo que ya no existe, ¿verdad? Ahora se llama lo que tenemos aquí en México, no sé ni cómo se llama, eh, algo de social, ¿no? Socialdemocracia. Y bueno, en ese sentido, llegamos tarde a las discusiones, ¿no? También hace unos años oí hablar sobre unas conferencias que estaban en contra de Darwin en la iglesia cristiana y yo decía, pero eso ya los mismos científicos están diciendo que ya estamos en otra etapa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora de las etapas que estamos viviendo? Y todas las sociedades, estimados hermanos y hermanas, estamos viviendo en un momento del siglo XXI donde la forma de vida está cambiando. Y esto no es porque tengamos un gobierno así o asá o por la pandemia, sino por el mismo desarrollo de la humanidad. El mundo no es naturalmente como era cuando mi abuela vivía y era niña. El mundo cambió, lo cambió la Primera y la Segunda Gran Guerra. El mundo cambió después de la pandemia de COVID. El mundo seguirá cambiando. Los mundos o nuestras formas de vivir, nuestra existencia en este planeta como sociedad tiene una, le llamamos expansión. Es la palabra correcta, expansión, es decir, va hacia un desarrollo en la búsqueda del bienestar, ¿no? Y actualmente hablamos de la tecnociencia, ya no es la ciencia y la tecnología, sino la tecnociencia que busca un solo objetivo, es que vivamos bien y a gusto, ¿verdad? Así como ahorita yo estoy aquí casi a los 36 grados en Guadalajara, con un airecito que quién sabe quién inventó en la tecnociencia y me echa aquí airecito, pero bien frito. En mí estoy como la lechuga fresca, ¿verdad? Entonces, esta tecnociencia es parte de lo que viene a ser el desarrollo del bienestar. Pero este desarrollo del bienestar tiene que ir a la par del desarrollo de la equidad y del bienestar sustentable. Esto es lo que nos dice en sociología el tema del bienestar. Ahora, el problema es que cuando nosotros vivíamos la época que se llamó el modernismo, que surgió después de las dos grandes guerras, a alguien se le ocurrió decir, ya llegamos al final de los tiempos. ¿No? Cuando lleguemos al 2000, se acabó el asunto. Ya que llegamos a la parte más elevada, a la punta de la pirámide del desarrollo social y cultural de la humanidad. Estamos en la cúspide. Somos los reyes del mundo. Pasó lo siguiente. Se demostró que los dos que estaban compitiendo fracasaron. Ni el tan malo, como decía el dicho mexicano, tan malo el pinto como el colorado, no llegaron a la meta, que la meta era el bienestar para todos. Tenemos sociedades que se están desmoronando literalmente, y ninguno de los dos sistemas que estaban en lucha, y después de la caída del muro de Berlín, y después de la crisis de la burbuja inflacionaria, los primeros años de este siglo, se mostró que el mundo necesitaba otra manera y se está ahorita en un proceso, no sabemos a dónde va a llegar.
No tenemos la bolita de cristal para decir a dónde va a llegar. Los cristianos sabemos que el Señor viene y que el fin de los tiempos está cerca, pero mientras eso sucede, vendrán otros sistemas económicos y esta nueva etapa de la humanidad se conoce como posmodernismo. Esta etapa del posmodernismo es la que los cristianos estamos enfrentando. Su principal característica es que el bienestar es el objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos vivir cómoda y placenteramente, ¿verdad? Nosotros necesitamos, este es el objetivo de la humanidad, vivir cómoda y placenteramente cada uno de los seres humanos. ¿Cómo se va a lograr? No lo sabemos. Ahí se están peleando las diferentes tendencias y formas y tendremos en nuestra América Latina luchas muy interesantes durante los siguientes 20 años y que nos darán como resultado una hegemonía que se ha perdido económica y política que actualmente está en disputa en el mundo. Pero lo cierto es que el cristianismo está en esta corriente del río y nos arrastramos por ella. Y el evangelio que es más exitoso actualmente es aquel que ofrece comodidad y poca responsabilidad, que son los dos signos. Por eso habla de la almohada cómoda, ¿verdad? Del evangelio. Por eso nos hablan de la cultura que todos los valores se diluyen. Es una cultura líquida de valores diluidos. Ah, pues si tú quieres ser piedra, pues sé piedra, ¿verdad? Ahora puede ser lo que se te antoje, si la sexualidad, no, pues eso de dos partes está muy fácil. Hay que inventar más partes, ¿verdad? Y ahora hablamos de que hay miles de posibilidades en este sentido. Cientos, porque miles a lo mejor, pero sí cientos, o decenas tal vez, pero son muchas las posibilidades. Y cuando digo miles es porque se espanta uno de todo lo que puede pasar. Y esto se diluye de tal manera que nuestras propias comunidades de fe están viviendo este impacto de la comunidad. Vean ustedes cómo nosotros vamos a pagar este precio y vamos a tener que empezar a enfrentar estas circunstancias en nuestras propias comunidades. Nuestros hogares están diluidos. La posmodernidad desagrupó a la familia como la conocíamos. La familia del siglo XX era una familia nuclear pequeña, se acabaron las familias grandes que tenían haciendas y podían caminar por muchas partes, a familias más pequeñas de 2, 3 hijos, ¿verdad? Que podían ser movidas a los diferentes lugares de producción de acuerdo a al boom que había de la expansión de productos. Ahora vienen nuevos sistemas, nuevas maneras, todo esto se va diluyendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues la cosmovisión de las personas va a cambiar. ¿Cómo vamos a evangelizar en el próximo siglo? Esa es la pregunta. Yo hice esta pregunta en el 2000 en Tabasco con un grupo de compañeros, de amigos, estudiantes, y llegamos a la conclusión, pues va a evangelizar llegando hacia las raíces, hacia la cultura del reino. Predicando, no metiéndonos en este rollo y embrollo de decir esto está bien, esto está mal, sino en la realidad de saber que debamos esto que nos dice aquí el manual en la parte final que leía. Debemos desafiar, al desafiarles a negarse a sí mismos, a pensar que busquen una vida lo más placentera posible, no es opción. Tenemos que ver esta cultura de un reino que es diferente al reino de Dios. ¿Cómo vivimos este reino? Pues es un problema. La conclusión nos dice, ya vamos a la conclusión, comunicación eficaz del Evangelio. La comunicación eficaz del Evangelio dependerá de la ayuda del Espíritu Santo para transmitir no solo palabras, sino significados que confronten y reemplacen las creencias anteriores del individuo y su cultura. Es decir, si no es el poder de Dios que va con nosotros, queridos hermanos, pues mejor no vamos, ¿verdad?
Señor, si tú vas conmigo, si tú vas delante, voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tendrán que transformar sus vidas. El evangelio es transformador. La cultura del reino, la contracultura del reino, ¿verdad? La cultura que enfrenta la forma de vivir, el pecado, la mala manera de vivir, el egoísmo es un evangelio que va acompañado de poder. Por eso el evangelio se acompaña de poder. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Y tenemos las señales. Estas señales se dan en el sentido contracultural. Todas esas señales son contraculturales, ¿verdad? Estas señales quieren decir que estamos en contra de esto. Un estudio de la filosofía postmoderna, ya esto ya lo vimos, fue lo que me hiciste favor de leer. Vamos ya en la conclusión. Las creencias y los individuos y sus culturas. No evangelizamos a personas que son papeles en blanco. Esto es una cosa importante. Cuando usted presente el evangelio a alguna persona, no es una persona que ya está como para que escriba nuevo, ¿verdad? No, son personas que debemos conocer sus creencias, su cosmovisión y con armas espirituales confrontar y construir las bases del conocimiento de Dios para que les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Por eso es importante conocer a las personas. Por eso es importante conocer. Cuando nosotros decimos, pues las cosas pasadas están en el pasado, aquí todas son hechas nuevas, pues es una verdad bíblica que debemos aplicar, pero debemos recordar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, tiene este problema. Dice, nos acordamos de los ajos, de las cebollas, ¿verdad? Uno de los profetas dice muy, muy interesante, dice, ya borren de su cabeza todo esto anterior. No se acuerden de las cosas pasadas. No recuerden estas cosas. Pero nosotros ahí está el pecado que nos asedia constantemente, donde recordamos y decimos, pues mira, cuando me permitía yo robar de vez en cuando, ¿verdad? Los lápices de la oficina, tenía lápices aquí en mi escritorio. Entonces, ese es el problema cuando nosotros volvemos a esa parte anterior que no nos da un buen resultado, ¿no? Que no va en conformidad a la cultura del reino. Dudas y preguntas aquí, hacemos una pausa, podemos pararnos por café, por panecito. Ahora pónganse de pie, por favor, todos, aunque no tengan sus cámaras prendidas, por favor, para ya sacarnos la foto y regresar a la conclusión de nuestro estudio. Todavía tenemos una clase más el próximo viernes, que es, les aviso de una vez, aquí tengo un calendario maravilloso que me dice qué debo hacer en la vida, y el próximo es ya junio, el 2 de junio, tenemos clase vía internet, y primero Dios, el día 9 de junio, estaré en la Ciudad de México, para los que puedan estar presencial dando una clase, o si no, pues ya saben que es introductorio y luego se incorporan bien a las clases, hagan un esfuerzo. Estaremos hablando ya sobre el siguiente tema, que es la cuestión generacional o la pastoral generacional. Y para entrar en este tema, iniciaré ese día con un estudio de que vamos a ver, ahí lo tengo en mi manual que se me quedó por allá, del Antiguo Testamento, en cómo las generaciones afectaron terriblemente la vida de los israelitas. De hecho, ellos viven en generaciones. El tema de generaciones es para ellos muy, muy importante, ¿no? Las genealogías. Este tema lo veremos el día 9 en la Ciudad de México y arrancaremos con este tema, con nuestro siguiente manual. Ya vamos por el final. Ahora sí a la foto final y después comentarios. Ya regresaron con su café. Ahí vamos a sacar, espero, ya saben que cuando yo saco mi cámara, como prendo varias cosas aquí, ahí está Emilia, Fernando,
Espero que esté ahí con su esposa. Ahí lo fotografiamos. Se fue Fernando. Es que como él prepara de cafetera, tarda mucho. Por eso no salió en la foto. Ahí está, listo. Perfecto. Bien, hermanos, entonces quedamos en esa